Que no nos determinen, un podcast de Uni4 Equity. Temporada 2. Hola a todas, bienvenidas al sexto y último episodio de la temporada de Que no nos determinen. Si os acordáis, arrancamos hace unas semanas hablando de testigos activos frente al acoso sexual, también profundizamos en las dinámicas de violencia de género, hablamos de las estrategias para trabajar con los agresores, analizamos el activismo feminista y en el episodio anterior cuestionamos todo lo relacionado con el consentimiento sexual. Y si os habéis perdido algún episodio o queréis volver a escucharlos, los tenéis todos disponibles en Spotify, iVoox y YouTube. Y ahora, para cerrar la temporada, vamos a centrarnos en las claves para construir relaciones sexoafectivas saludables, porque nos han enseñado a relacionarnos desde la posesión, el control y la dependencia. Nos han dicho que los celos son una muestra de interés y que el deseo debe encajar en moldes prediseñados. Pero, ¿te has parado a pensar cómo influyen estas ideas en tu manera de vivir el sexo y el afecto? ¿Qué papel juega la pornografía y la falta de educación sexoafectiva en la forma en que entendemos el deseo, los límites y la comunicación en pareja? Para ayudarnos a desentrañar estas preguntas, nos acompaña Marta Fernández López, socióloga, máster en salud pública y doctoranda en ciencias de la salud aquí en la Universidad de Alicante. Su investigación se centra en el ámbito de la educación sexoafectiva, analizando el consumo de pornografía en jóvenes y su impacto en la salud afectivo-sexual y la violencia sexual, un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Así que vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poquito o un mucho. Bueno, y también se une a la charla Vanessa, que repite colaboración como la semana anterior. Sí, dos seguiditos, sin descanso. Te habrás quedado aquí sentada y no te habrás levantado, ¿te imaginas? Posiblemente, ellos son... Lo bueno es que te has cambiado de ropa, que llevamos Sí, claro, con otra que ropa. Bueno, venga, pues si os parece, antes de nada, como hemos hecho a lo largo de toda la temporada, arrancamos con trabajo de campus, vemos qué dice la comunidad universitaria, qué respuesta nos dan a las preguntas que les hemos hecho y ya nos metemos de lleno en la entrevista. Perfecto. Esto es Trabajo de Campus, un espacio centrado en darle voz a la comunidad universitaria. Estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante responden a nuestras preguntas. Para vosotros, ¿qué es la salud sexoafectiva? A ver, no lo sé, pero supongo que es la educación que nos deberían de dar a todos desde que somos pequeños, sí. Para concienciarnos también un poco sobre temas de salud sexual o incluso violencia contra la mujer y todos esos temas. Pues usar prevenciones cuando vas a hacerlo y cosas así, ¿no? Pues sobre todo las palabras prevención y seguridad. Sobre todo, bueno, en una etapa como la adolescencia o incluso los primeros años de universidad, pienso que es muy importante tener esa concienciación y saber cómo actuar en esos casos. ¿Alguna vez habéis recibido formación en este área? Yo en el instituto me vino, no sé qué estudios tendría, una persona a decirme cómo se colocaba un condón. Y ya, gracias por venir, ya está. Sí, un par de charlas y hasta ahí. La charla era ponerle un condón a un plátano, yo me Claro, acuerdo, vamos, sí. tampoco era mucho... Sí. No yo solo en el instituto sí que cada año teníamos una charla, pero aquí en la uni nunca. yo creo que no, hemos tenido las típicas charlas en el colegio cuando eres más pequeño, pero que igual yo creo que llegan siempre tarde, sí. Y no son muy... O sea, yo creo que no están bien enfocadas, llegan tarde, siempre solo hablan de hombre con mujer, mujer con hombre y ya está, y creo que te explican lo básico, sí, son muy pocas. Yo, por ejemplo, he tenido durante la ESO en el instituto, pero han sido a lo mejor 4 o 5 charlas como mucho en solo un año. Creo que es algo que tendría que tener muchísima más continuidad y hacerlo desde más temprano. ¿Creéis que es importante en la adolescencia este tipo de educación? No todo el mundo, pero sí que hay cierta parte de la población y sobre todo en los jóvenes, ahora más jóvenes, no tan mayores, que sí que se centran más en el sexo y que cuando no lo tienen lo reclaman y solo se buscan una pareja solo para tenerlo. No tienen tanto afecto por la persona, sino para tener sexo. Yo pienso que también deberían de dar bastantes charlas sobre ese tema para prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados en adolescentes. Enseñar a los niños que si tú no quieres que alguien te toque, pero ya no sexualmente, en general, si tú estás incómodo con algo, decir, no quiero esto. Desde pequeñitos es importante que todos sepan identificar lo que sí quieren y lo que no quieren.
Y aquí en la universidad, ¿creéis que es importante promover la educación sexoafectiva y el asesoramiento? Sí, yo creo que también es muy importante, no hemos recibido absolutamente nada. Hay como un curso que puedes hacer y te dan algunos créditos, pero tampoco es muy conocido, no te dan los recursos ni para tú enterarte ni, por ejemplo, para ir. Hombre, ahora mismo, si no contamos el que lo hayan hecho desde pequeños, yo creo que también, porque no sabes lo que está bien y lo que está mal. Tú, por ejemplo, ahora un chavalillo que no tiene experiencia o una chavalilla, pues cree que lo que ha visto en un vídeo de porno es lo que tiene que hacer y realmente no es eso. Y además, no tanto para educarnos a nosotros, porque igual nosotros sí que no hemos nacido con la tecnología, pero no con tantos avances, pero además sí que es necesario que nosotros aprendamos para las nuevas generaciones, nuestros primos pequeños o hermanos, ir enseñándolos, o si tenemos algún conocido con algún hermano que ha tenido algún problema, pues decirle, oye, poder ayudarlo. No sé, poner como una clase o alguna asignatura grupal general para toda la universidad donde se dé este tema, o poner tipo asambleas o cosas incentivas para que la gente vaya y se informe. En la universidad y en general en todos los centros y para cualquier edad, porque al fin y al cabo, como yo digo, todos somos fichas del mismo tablero y cualquier persona es susceptible de poder contraer una ETS a lo largo de su vida, así que nadie está libre de poder contraer una de ellas. Pues nada, Marta, vamos a empezar comentando un poco las opiniones de la comunidad universitaria, las preguntas que se le han hecho en trabajo de campus. ¿Qué te han parecido sus respuestas? ¿Cómo las valoras? Pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Entra mucho pues, en lo que vamos a hablar de la entrevista, ¿no? Sobre todo también de la falta de educación sexual y de educación sexoafectiva que hay, ¿no? Comentaban mucho a mí me dieron una charla en el instituto de cómo poner un condón a un plátano y ya está, ¿no? O sea, realmente eso es lo que la gente te dice, ¿no? Que han recibido en su vida entre 3-4 horas de educación sexual, sobre todo en los años de educación obligatoria, pues eso, 15, 16, 17 años, ¿no? Y ya está, y nunca jamás se ha vuelto a hablar del tema. Y se hablan, pues eso, de temas muy interesantes, de que ellos se ven que necesitan esa información, que al final pues no nos podemos creer todo lo que vemos en internet o todo lo que vemos en la pornografía, que también se comentaba, ¿no?, en trabajo de campus, y estos son todos temas que vamos a hablar ahora, o sea que muy bien, la verdad es que muy contenta con todo lo que se ha comentado sobre ITS y sobre todo. Parece que sí que hay conciencia, que por lo menos sí que ven que necesitan ese refuerzo, ¿no?, de hablar sobre este tipo de cuestiones, pero eso también genera muchísimas dudas, porque la información parece que está muy limitada, te la dan, como tú comentabas, a los 15, a los 16 años en un instituto. Evidentemente, a lo mejor había que empezar un poquito antes a contar este tipo de cosas. Entonces, para empezar con una base clara para que todos nuestros oyentes se les quede, ¿cómo definirías qué es la salud sexoafectiva y cuáles dirías que son los elementos más clave que tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, complicada, ¿eh? Yo definiría la salud sexoafectiva como todas aquellas habilidades, tanto físicas como sociales como psicológicas, que tiene una persona para desenvolverse, ¿no?, en sus relaciones. Relaciones tanto afectivas, de pareja, incluso de amistades, como sexuales, ¿no? Ya sea en el concepto de un encuentro sexual esporádico o en una pareja, ¿no?, más formal, por así decirlo. Y los elementos clave, pues todo este tipo de herramientas y habilidades, ¿no? Lo que puede ser pues la empatía, la asertividad sexual, pues todo este tema de consentimiento, de saber leer un poco el cuerpo de la otra persona, de saber comunicarse, de saber leer tu propio cuerpo también, porque muchas veces no es solo leer el de la otra persona, sino el tuyo propio, que te está diciendo tu cuerpo, porque igual tu cabeza te está diciendo que a ti eso te apetece muchísimo y tu cuerpo está diciendo, no, por favor, sácame de aquí, ¿sabes? Entonces yo creo que pues todo estas herramientas, ¿no? También pues saber protegerse, hablamos mucho también de anticonceptivas, de cómo protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que eso sería lo más clave. Lo hablábamos en el anterior episodio también con Mar Esquembre, el tema del consentimiento y el deseo sexual, que Vanessa también nos acompañaba. Entonces salió también el tema, que aunque ya se trató también en la temporada pasada, todo el tema de la pornografía, del porno online,
qué peso está teniendo la pornografía en la educación sexoafectiva de los más jóvenes, porque cada vez más estudios están mostrando que los adolescentes pues, aprenden sus prácticas sexuales, sus primeras prácticas sexuales, utilizando ejemplos, no buenos ejemplos de la pornografía. Sí. Entonces, ¿cómo está afectando o cómo crees que está afectando esto a la forma en que los jóvenes bueno, pues están entendiendo su sexualidad, sus relaciones personales y afectivas con sus parejas y qué influencia, entiendo que más negativa que positiva, está teniendo la pornografía en ello? Sí, la verdad es que, mira, hace poco leí un informe de Save the Children que hablaba mucho de esto, ¿no? De que los jóvenes, las dos principales fuentes de educación sexual que tienen es sus amigos, o sea, un grupo de iguales, y Internet. Y en Internet, pues sobre todo vemos eso, pornografía y buscar en Google cómo hacer una mamada, ¿sabes? O sea, este tipo de... Pregunta directa, ¿no? O sea, es la primera pregunta que se plantea, sobre todo ellos, entiendo, o ellas. ¿Quién lo busca? Bueno, yo creo que más ellas que ellos, ¿eh? O sea, es bastante interesante de ver eso también porque esto se aprende mucho en la pornografía, que realmente el deseo sexual es de ellos. O sea, nosotras tenemos que acoplarnos un poco a su deseo. Y de hecho esto en la pornografía se ve súper bien. Sí. ¿Cuántos vídeos pornográficos hay que la mujer está cortada por aquí? O sea, la cabeza no sale. O sea, yo he visto vídeos pornográficos que es que no sale la cabeza de la mujer, o sea, es todo de aquí para abajo. Entonces, bueno, pues eso la pornografía lo muestra mucho, ¿no? El que el placer de la mujer al final se deja mucho en segundo plano. Tema también de dominación, ¿no? Mucha. Tema, pues eso, de... Nosotros lo llamamos guiones sexuales, que es lo que tú crees que tiene que ser una relación sexual, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un ABC. Primero es A, luego es B, luego es C, para que nos entendamos así un poco. Primero son los besitos, luego tenemos preliminares y luego la metemos ahí, ¿sabes? O sea, tampoco típica relación heterosexual que vemos en todos los sitios. No puede ser B y C, no puede ser primero B y luego A, y luego C y luego vuelva a B, y luego vuelva a C y luego a A. No puede ser solo B, no puede ser solo A. O sea, no tenemos este concepto de que, realmente una relación sexual no tiene por qué ser siempre igual ni siempre lo mismo, ¿no? Entonces también hay una parte de la educación sexoafectiva que no es solo lo malo, sino es también lo bueno, el placer, que muchas veces no sabemos dar ni recibir placer. Entonces también ahí hay una asignatura pendiente muy grande. ¿Y cómo está influyendo todo esto la pornografía? Pues lo que decíamos, unos guiones sexuales muy, muy estrictos, un uso del preservativo que no aparece y que no se utiliza, pero ni el preservativo, ni los lubricantes, ni un montón de cosas que para ciertas prácticas son necesarias, ¿no? Nos creemos que una relación sexual es todo bonito, sin cortes, todo fácil. Y al final no. Que debería de ser así, debería ser bonito, debería ser fácil, pero quizá a lo mejor los patrones, como tú estás diciendo, los guiones sexuales que se están aprendiendo, están dejando de lado que tiene que haber una preparación a lo mejor más de maduración mental o de la pareja que en sí en la propia relación sexual. Exacto. Entonces, bueno, sí. Creo que Vanessa quería aportar no, algo porque sí, la estoy viendo así, digo, Vanessa seguro que tiene algo que decir. No, al final, bueno, trayendo un poco el tema de la adolescencia, que ya lo tratamos en un programa de la temporada anterior, en el de machismo, que hablamos mucho sobre, bueno, la importancia de la adolescencia, ¿no? Que se está formando la personalidad, los valores, las actitudes, junto con lo que tú has dicho, que al final la pornografía es como la principal fuente, ¿no? de aprender, ¿no? De educación sexual para los adolescentes y las adolescentes, pues un poco traer a colación que al final las categorías que existen en cuanto a pornografía, precisamente lo que erotizan es esa violencia, ¿no? Sobre todo enfocada a violencia contra las mujeres, que al final es lo que más se ve, ¿no? Pues el porno heterosexual, ¿no? Entre un hombre y una mujer, y todas esas categorías son las que se erotizan, más violentas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí he traído diferentes conceptos de categorías que existen. El gagging, creo que se pronuncia así, que significa tener arcada, supongo que se refiere en cuanto al sexo oral, ¿no? Doble penetración, también existe como categoría. Hardcore, gangbang, que el gangbang es como el sexo grupal, ¿no? De mucha gente, donde una persona está en el centro, que normalmente es una mujer, entonces es como más bien a mí me recuerda un poco como una violación más grupal que otra cosa, ¿vale?
Luego también encontramos categorías por donde se erotiza el incesto, ¿no? Entre familiares y tal, o también la infantilización de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, si la mayor parte de las categorías que existen en la pornografía y las que más se consumen tienen que ver con esto, pues los adolescentes y las adolescentes pues que aprenden, ¿no? Ellos, que la violencia, ¿no? Al final es parte del sexo, y al final nosotras también aprendemos que hay que ceder ante esas prácticas y que lo importante aquí y único es satisfacer el deseo sexual de los hombres, ¿no? Y luego, bueno, pues al final los estudios es lo que revelan, ¿no? Que al final el consumo de pornografía violenta, por ejemplo, en chicos, se dice que registran 2 y 3 veces más probabilidad de ejercer violencia física y sexual, en este caso, y en el caso de las chicas, 1,5 veces más probabilidades de ejercer amenazas contra sus parejas que aquellas que no han estado expuestas, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que el público principal de la pornografía son los hombres, pues bueno. Bueno, pues tenemos, que aquí no... tenemos una juventud a la que hay que ayudarle mucho a que miren con otros ojos la sexualidad, las relaciones sexuales, y que estas intervenciones que seguramente ahora nos vas a comentar, Marta, de sexoafectivas, incluyan, algunas de ellas ya lo están haciendo, pero incluyan más qué está pasando con la pornografía, con esas categorías de pornografía o de porno más consumida, sobre todo porno online, como parte del debate y como parte de herramientas que se trabajan en esas intervenciones, porque ¿qué dificultades crees tú que están existiendo para abordar pues, la educación sexoafectiva pues, en las etapas adolescentes? Sí, primero quería comentar también todo esto de que ahora mucho de la pornografía, o sea, todo esto de las categorías y tal, la pornografía hay veces que no se busca, o sea, la pornografía te encuentra. Entonces ahora hay muchos canales de Telegram, sobre todo, ¿vale?, que se envían vídeos pornográficos y ahí tú no sabes, o sea, tú pinchas al vídeo y rezas a Dios. Y te llega la categoría que te llegue. Claro, o sea, y a ver y ya qué descubres hay. una nueva. Esta no la conocía, pero casualmente ahora sí, ¿no? Claro, exacto, o sea, que muchas veces tampoco, o sea, si esas son las más conocidas, esos serán los vídeos que más rulen. Entonces, claro, al final está muy, o sea, se necesitan unas herramientas, porque es que esto te va a llegar, o sea... Y sobre todo a lo mejor no te va a llegar, perdona que te interrumpa, cuando tienes 15 o 16 años, a lo mejor te llega cuando tienes 8, 9, 10, tu primer móvil, tu grupo de iguales en el colegio, y claro, cuando llegan con una, imagino que con una charla, una educación a los 15 o los 16 años en un instituto, dices, bueno, pues si esto hace 5 años ya me lo encontraba yo, ¿qué me vienes a decir ahora, no? Sí, exacto, y además es un peligro sobre todo por eso, porque no tienen, cuando se encuentran estas cosas, normalmente no tienen una experiencia sexual todavía, ¿no? O sea, no han tenido su primer encuentro sexual ni su primer acercamiento a esto. O sea, el primer acercamiento es la pornografía. Pues vaya primer acercamiento. O sea, es que depende del vídeo que te toque, pues te ahí puedes traumatizar ya para toda la vida. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues claro, hay que trabajarlo, ¿no? Poco a poco. Pues dificultades que nos encontramos. Pues hay muchas dificultades externas y otras más internas, ¿no? Las internas, pues es el cómo funciona en el aula una intervención. Claro, o sea, tienes que tener una persona que sepa de qué está hablando, o sea, tienes que tener un profesional formado tanto en sexualidad, en sexología, como en pedagogía, que sepa manejar un aula de 30 adolescentes o 30 niños y niñas hablando sobre sexo y sobre sexualidad, que no es, o sea, no es un moco de pavo, claro, claro, porque además es eso, es como, bueno, la OMS dice que esto tiene que empezar como cuando empieza la educación formal, a los 6 años, gradualmente y adaptado por edades, por supuesto. A un niño o niña de 6 años no le puedes enseñar sobre pornografía, pero puedes enseñarle sobre consentimiento, sobre su cuerpo, sobre cómo respetar a los demás, hasta pues, los 17 años, donde ya puedes hablar de temas mucho más, pornografía, trata sexual, ITS y todo esto, ¿no? Pues tienes que tener un profesional preparado para todo. O sea, para abrir la caja de Pandora y que te pregunten, profe, ¿y tú cuándo has tenido sexo? ¿Sabes? O sea, la típica pregunta de la revuelta de ¿y cuántas veces follas? Pues es que eso es lo que es un adolescente de 15 y 16 años. O sea, al principio muy tímidos, al principio claro, se miran sí. y se ríen, pero cuando ya destapa uno, ahí ya sale todo. Ahí ya. Entonces, bueno, pues esa barrera es muy fácil de solucionar con una persona con experiencia, formada. Luego tenemos barreras más complicadas, como pueden ser la falta de tiempo, que los centros educativos pues ponen muchas dificultades a la hora de
bueno, te doy 50 minutos de una clase, 2 días a la semana, en tercero, cuarto y quinto, ya está, ahora, siguiente. Pues la falta de tiempo también, la falta de materiales, eso serían como las barreras más internas. Que eso, pues bueno, es más fácil de solucionar en ciertos aspectos, ¿no? Y luego tenemos las barreras externas que llamamos, o estructurales, que son ya más lo que tiene que ver con la cultura, con las familias y con los centros educativos, ¿no? Porque todavía hablar de educación sexoafectiva y hablar de sexo es un tabú. No tanto como era hace 40 años, pero lo sigue siendo, y más en una educación formal. Hay mucho reparo de decir, jo, ¿qué le van a contar a mi hijo? ¿Qué le van a decir ¿le van a incitar a masturbarse? ¿Le van a incitar a ver pornografía? Pues bueno, nosotras creemos que es muy importante que haya también una formación previa a familias y a profesorado, ¿no? Porque no es lo mismo que te venga un panfletito de tu hijo va a tener un curso de educación sexoafectiva este día a tal hora, y tú dices, ¿pero quién es esta persona? ¿Qué le va a decir a mi hijo? ¿Y de qué se va a hablar aquí? Que venga esa persona y te diga, mira, os invito a que antes de esta intervención me conozcáis y yo os voy a contar qué voy a decirles, qué vamos a hacer. Y luego incluso hay unas intervenciones que luego se devuelve, ¿no? Se da un feedback, evidentemente todo con mucho anonimato, pero diciendo, mira, pues han salido estos temas, tenían estas preguntas, tenían estas curiosidades, puedes trabajar esto en casa, hemos empezado a trabajar, pues podéis seguir por ahí, ¿no? Y eso también es súper importante, porque es que para los padres también sus hijos nunca han consumido pornografía. Eso será el de al lado, pero el mío, mi hijo no. Y aparte, bueno, iba a decir que aparte de barreras, también he visto que, bueno, que habéis explorado un poco los facilitadores, ¿no? Los estudios. Creo que la principal, si no me corriges si me equivoco, es que los adolescentes y los adolescentes quieren que les hablen de este tema. Sí. Porque están un poco, por lo que hemos dicho, ¿no? Cojeando, ¿no? De las típicas charlas sexuales, de poner preservativo y poco más, muy superficiales, pero como que no ahondan más allá de cómo son en verdad las relaciones sexoafectivas, ¿no? Reales, ¿no? Luego también he leído por aquí que es muy importante la involucración de la comunidad, ¿vale? O sea, de varios agentes, pues es decir, por ejemplo, traer a alguien, a lo mejor relacionado de la enfermería, una educadora social o alguien externo al centro educativo, ¿no? Que precisamente imparta charlas, a lo mejor incluso eso, ¿no? Desde diferentes puntos de vista que sepan aportar en su conjunto y sepan al final abarcar desde todos los ámbitos, ¿no? Lo que se supone una relación sexual. Luego también he leído que es importante también la implicación, ¿no? De las asociaciones de madres y padres de alumnos o de asociaciones familiares, pues eso, ¿no? En el contacto de estas personas, en qué talleres quieren impartir. Además también es una forma de, como has comentado, que los padres y las madres, ¿no? Estén informados, informadas sobre qué contenido quieren también que a sus hijos se les dé. Y bueno, también se comenta que al final las nuevas generaciones de los profesores y las profesoras pues como que también se implican, ¿no? Más en estos temas. Y estos son un poco lo que he resumido de no solo barreras, ¿no? Sino también por facilitadores que nos encontramos que nos pueden ayudar a sí, yo creo que tener la visión de, bueno, pues de los que tienen que recibir esas charlas, que ya estén pues abiertos a que venga una persona y les cuente ese tipo de cosas y a estar receptivos a todo esto, ya es un gran paso. Sí. Porque si no sería un ambiente todavía más hostil para encima abordar un tema que es complejo. Lo estabas comentando tú también antes, Marta, el tema de bueno, pues educar, formar, enseñar el contenido, probar ese contenido primero con padres, madres y a lo mejor con profesorado que trata día a día con estos alumnos. Entonces, parece que no es solo suficiente educar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, si no hacemos una educación un poco más generalista, donde padres, madres y profesorado esté también involucrada. Exactamente. Sí. Claro, totalmente. O sea, la educación sexoafectiva tiene que ser transversal. De hecho, es tan transversal que a veces se diluye, ¿no? Porque al final, ¿dónde está la pelota? ¿En qué tejado, no? Pero es muy importante que todos vayamos a una, por así decirlo, ¿no? Pero claro, al final, ¿qué vamos a dejar a un profesor o profesora, a un padre, una madre, que sin ningún tipo de formación previa empiece a hablar de estos temas con su hijo o con su hija? Es que, vale, no, los adolescentes ahora, nosotras, no hemos recibido una educación sexoafectiva,
¿pero qué educación sexoafectiva ha podido recibir mi madre de 50 años? O mi abuela de 90. O sea, claro, vamos, es que no se hablaba de nada. Entonces, realmente dejar a una persona que no ha recibido educación sexoafectiva, que todo lo que sabe es de su experiencia, que puede tener o no carencias, pues es algo un poco peligroso, ¿no? Puede ser hasta contraproducente en ciertos aspectos, ¿no? Porque realmente educamos en educación sexoafectiva siempre, o sea, se educa en el colegio, se educa cuando tú le dices al niño o a la niña, dale 2 besos a la abuela, pero es que no quiero, pero te calles la boca y le das 2 besos a tu abuela. Exacto. Se educa en todo, se educa cuando el cuñado en la cena de familiar empieza a decir, ¡buah, qué buena está la pedorche este año!, ¿sabes? ¿Sabes? Ponme la cadena que las comparaban me las juego solo por el vestido. Claro, claro. Da igual que sea un año nuevo. Pues no, o se educa también viendo la película o la serie de moda, pues tenemos al final que decir a los padres, mira, ponte a ver una serie con tu hijo y si sale el tema, pues habla de él. Si no se tapa los ojos cuando sale ese momento, le cuenta, pues mira, esto suele pasar. No cojas el mando y hagas... Sí. A los anuncios, sí. Habla, ¿no? O sea, que no pasa nada, pero claro, también hay que darles unas pautas y hay que darles unos recursos y decirles, pues mira, esto lo puedes poner así, así. Sí, modular esos contenidos también dependiendo de la edad del niño, de la madurez que tenga, del entorno también social que tenga, porque para que estas intervenciones sean efectivas, por decirlo de alguna manera, que no solamente informen, sino que también ayuden a desmontar mitos y a promover relaciones más igualitarias, más saludables, con esa perspectiva de género que tanto cuesta introducir en todos los aspectos, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer? Pues yo creo que lo primero es tener claro que esas desigualdades existen y que al final no todas las personas somos iguales ni todas tenemos el mismo contexto. O sea, tenemos que partir de un concepto que es la perspectiva de género y la perspectiva social. O sea, yo no puedo dar educación sexoafectiva igual a una persona heterosexual que a una persona bisexual, a una persona lesbiana, gay, a un hombre que a una mujer, por supuesto, pero incluso a una persona de etnia gitana, a un payo. Es que no puedo. Incluso te diría por clase social, ¿no? Porque sí que se ha visto que los niños y las niñas que sus padres están todo el día trabajando, pues están mucho más expuestos. Pues es que igual yo trabajo hasta las 10 de la noche y luego no puedo ponerme con mi hijo a ver una peli y a explicarle este tipo de cosas. Es que no me da. O sea, es que no puedo. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué hay detrás, ¿no? Porque además nosotros mismos y nosotras mismas hay veces que no le damos una vuelta. Nunca nos hemos planteado, ¿por qué ciertas prácticas sexuales a mí me gustan? ¿Por qué esto me excita? ¿Por qué me excita el malote? ¿Por qué? O sea, que no está mal que te excite el malote, pero hay que darle una vuelta, ¿no? Porque igual en las series que consumimos está muy bien y luego en la vida real dices, pues bueno, a 2 metros de mí, mínimo, por favor. Entonces es darle una vuelta, ¿no? Yo creo que lo principal es eso, es pensar el por qué. ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué he decidido usar un preservativo de barrera o un anticonceptivo en vez de otro método? Por siempre darle la vuelta, ¿no? Y usar cualquier excusa para desmentir mitos. Cualquier excusa. Una conversación con tus colegas en el bar que uno hace una broma. Pues así en plan jiji jaja, se la metes ahí. ¿Sabes? O sea, cualquier excusa, que no pasa nada. Así quitamos un poco el tabú, nos soltamos un poco y empezamos a hacer un poco de activismo, poco a poco. Sí, me gusta eso, el activismo sexoafectivo. No, sí. Oye, vamos a acuñarlo. Sí, la verdad. Oye, ¿por qué no? No, y al final es lo que está comentando Marta, ¿no? Que todas nuestras relaciones, tanto a nivel romántico como sexual, se basan en la estructura, ¿no? Patriarcal machista, ¿no? Que al final hay que cumplir unos roles establecidos según seas hombre y mujer, y al final la pornografía mainstream, que es la que más se consume, ¿no? Es solo una proyección de la sociedad, ¿no? Y de cómo nos relacionamos en la sociedad, ¿no? Y no hay que olvidar también que en el tema de la pornografía hay una industria detrás, que se lucra de esto y que al final va a seguir representando lo que más consume los hombres en este sentido, porque son los que mayormente consumen pornografía, pero que es esta diferenciación de roles, ¿no? Y a mí me llamó un poco la atención porque, bueno, últimamente se estaba comentando un poco
el tema de la pornografía ética, ¿no? O feminista, ¿no? El tema este. Entonces yo he traído como las características de lo que tendría que ser, ¿no? Una pornografía ética y feminista, porque me ha parecido curioso. Y entonces dice que se consideraría en un trato justo y seguro para actrices y actores. Eso es otro temazo, ¿eh? Nunca hemos hablado de las consecuencias que viven los actores o las actrices porno de estar expuestas a ese tipo de comportamientos violentos de forma continuada. Sobre todo las mujeres. Las mujeres claro. Y luego en su vida diaria, fuera de la pantalla, de eso, de qué tipo de relaciones tienen, que mentalmente cómo les afecta, qué fármacos se tienen que tomar, qué no, qué tal. Y luego otro melón es OnlyFans y las consecuencias que puede dejar OnlyFans también en esa no pornografía. Exactamente. En ese intento de decir, bueno, aquí ni nos prostituimos ni es pornografía. Y al final, bueno, tanto OnlyFans considero como la pornografía es una puerta de entrada, ¿no? Al tema de la prostitución y todo este tema de captación de, ¿no? Entonces, bueno, leo las características, aparte de trato justo de actores y actrices, diversidad, porque en teoría siempre se suele representar el modelo, ¿no? Mujer heterosexual. Blanca. Y luego también, perdona que te corte, no solamente de que sea relaciones heterosexuales, sino el tipo de mujer. Mujer blanca, sexualizada, con un culo, unas curvas, un tal. Y si ya eres fetiche, ya entonces sí que buscas otros patrones. Pero si no eres fetiche, tienes el estándar. Bueno, y también los fetiches, la capitalización, o sea, es que es horroroso, sobre todo de mujeres y hombres trans, o sea, en la pornografía. También. Eso ya es... Sobre todo mujeres trans. Sobre todo mujeres, eso es un temón, o sea... Eso es, pues bueno, también todo el contenido de pornografía lésbica que no es para lesbianas, que es para hombres heterosexuales, que es para los chicos, o sea, luego ahí vamos. Luego la mujer como persona que desea y tiene su propia sexualidad. Que desea, veremos. Que en la teoría está súper bien. Actitud positiva hacia el sexo, por ejemplo, que se muestre el consentimiento claramente, porque ya hemos visto que en muchas de las categorías la pornografía pues ni se pregunta ni se contesta, aquí es todo a tiro hecho. Y entonces, claro, con todo este tema leyendo, ¿no?, sobre pornografía ética feminista, pues me voy a lanzar una pregunta así de reflexión, ¿vale? Que es si es posible que exista una pornografía ética o feminista que forma parte de esta industria de la que hemos estado hablando, ¿no?, a la que hemos hecho referencia, y que al final es patriarcal, donde se mercantilizan, por supuesto, cuerpos normalmente de mujeres y niñas. Porque a mí un poco este tema es como un poco el típico discurso neoliberal, ¿no? Como con el tema de la prostitución, de la explotación reproductiva, es como que al final el patriarcado siempre se va a adaptar como pueda, ¿no? Yo siempre he pensado patriarcado y el capitalismo, que yo creo que van en pack, que van de la mano, eso es un agujero negro que lo va tocando todo y todo lo va absorbiendo. Es decir, que me viene bien económicamente ahora sacarle rédito a esto, me lo quedo. Que me viene bien, da igual la ideología, de dónde venga o de tal. Pero es un agujero negro que lo absorbe. Entonces, yo creo que es una pregunta que yo no sé si aquí vamos a saber contestarte. Yo lo dejo para la reflexión. Si puede haber esto, que yo creo que cada uno puede pensar, pero... lo tendríamos que pensar. O sea, me parece que le tendríamos que dar una vuelta y ver si efectivamente la palabra pornografía y ética al lado pueden ir de la mano, la palabra pornografía y feminista pueden ir de la mano o no. Y tenemos que separar esa pareja. Y cada uno para su casa. Porque además tenemos que tener muy en cuenta el tema de la ficción también, ¿no? Es lo que hablábamos, es que la pornografía es ficción. Bueno, vamos a cogerlo. Es ficción, pero luego se replica en la realidad. Estamos ficcionando una realidad o haciendo una realidad ficcionada, no sé. Y también que, para que tú grabes eso, tiene que pasar algo, ¿no? O sea, tiene que pasar, sí, puede ser con 20 personas mirando, con un montón de cortes, con un montón de... de repetir escenas. De repetir, Pero claro, que lo que pasa es real. Claro, ¿es real? Se está dando. ¿Tiene unas consecuencias reales? No es como una escena de una película donde hay una escena erótica que todo tiene... ¿no? Claro, es una película normal, quiero decir, que no pasa en verdad. O sea, tú te imaginas que ese pasa... contacto, que está mucho y aún más así ahora no pasa, todo. pero ¿cuántos casos están saliendo ahora en películas normales, hablo, de escenas eróticas que se han grabado que luego han salido mujeres diciendo, pues mira, yo no me sentí sin todo el consentimiento cómoda, a gusto, hasta qué punto se consintió, hasta qué punto tal, que en las películas y en las series que vemos ahora se está poniendo muy de moda la figura de un consejero sexual, sí, un mediador, sexual que ve si todo el mundo está cómodo, si todo es agradable. Exacto. Pero esa figura es desde hace poquísimo, en verdad. Sí, en los últimos años, yo creo que desde los casos que han salido en el cine, a lo mejor de abuso, de alguna que eso debería haber estado siempre, o sea... Siempre.
Pues una pornografía, claro, ni está ni se le Eso la espera. pornografía. Ah, no, claro, no. No creo que lo vayamos a No, ver. En no, plan, no, ¿está usted no. a gusto con lo que le está haciendo ese señor? La verdad que no. No lo sé. Bueno, chicas, una charla súper interesante, creo que la podíamos extender mucho más, pero tenemos que ir cerrando, que si no se nos va el tiempo. Así que, Marta, últimas preguntas. ¿Qué podemos hacer para que cada una de nosotras, que yo creo que también ese activismo que estabas comentando antes, para fomentar relaciones, pues eso, sanas, libres, sin violencia? Y luego la parte que yo creo que también es fundamental de las instituciones, la educación y la cultura general relacionada con la educación sexoafectiva. Pues es que esto es un temón, o sea, solo con esto podremos estar 20 minutos más, pero bueno, por resumir un poco, ¿no? Por cerrar, una educación sexoafectiva oficial en el currículum, que no se diluya, o sea, que haya alguien responsable, formado, que no sean 3-4 horitas a la semana y ya está, durante toda la vida, durante todo lo que, desde que tú entras al sistema educativo hasta que te escupe el sistema educativo o incluso hasta que te mueres realmente, ¿no? Una actitud muy comunicativa, muy siempre dispuesto a aprender, a escuchar, a ver cosas nuevas, ¿no? Eso, por supuesto, a informarse, a cursos, charlas, y es que comunicarse, a hablar, es que es tan sencillo como hablar, como decir, ¿a ti esto te mola? ¿No? Sí, venga, ¿tú quieres hacer esto? ¿Tú no? O sea, que realmente vamos a erotizar un poco eso, el consentimiento, el hablar, el ¿no? Que no es todo a palo hecho, a venga, no. Oye, ¿y si probamos esto? Oye, he visto esto, que no sé qué, qué tal, ¿qué te parece? ¿Te gusta así? ¿Estás a gusto? Sí, perder un poco, ¿no?, la vergüenza, de hablar del sexo y de las relaciones sexuales con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestro entorno más cercano, con nuestros padres, tengamos la edad que tengamos. Totalmente, ¿no? Y eso, pues no hacer este activismo sexual, ¿no? Sexoafectivo, de decir, venga, vamos a hablar eso de sexo, pero también de consentimiento, de enfermedades de transmisión sexual del cuerpo de las mujeres. O sea, a mí me vuelve loca que muchos hombres no saben cómo funciona el cuerpo de una mujer. Es que no lo sabe. O sea, yo he tenido que ir a muchos amigos a decirles, tú sabes que cuando una mujer tiene la menstruación puede seguir quedándose embarazada. O sea, tú no puedes dejar de utilizar anticonceptivos. O sea, ya no, porque las ITS existen siempre. Pero aparte, hay muchísimos mitos de esto, ¿no? Pues todo ese tipo de mitos, cuando un colega te dice, le tienes que decir, hombre, pues yo qué sé, ¿sabes? Pero para eso las primeras que tenemos que estar informadas y conscientes de ello somos las mujeres, que muchas veces, pues eso, no hemos tenido el conocimiento, no nos ha llegado o no nos lo han querido contar. Exacto. Y tenemos que quitarnos un poco ese velo y decir, oye, estamos aquí y quiero saber de mi cuerpo, quiero aprender de mi cuerpo y quiero que la persona que tengo delante o que tiene que tener una relación conmigo sea consciente de todo lo que implica. Exacto, demandarlo, y ya no solo demandar una educación sexoafectiva que prevenga de los riesgos, sino también que nos haga disfrutar más de nuestro placer y de nuestra sexualidad. O sea, no solo desde lo feo, desde lo malo, desde que viene el coco de la ITS, sino también desde decir, es que realmente igual te estás perdiendo un placer por hacer el guión sexual ABC. Sí, porque al final es un bloqueo mental, ¿eh? Muchas mujeres en el tema sexual no llegan a disfrutar de ciertas prácticas porque tienen un bloqueo mental que viene dado por lo que han visto en la pornografía, por lo que les han dicho que estaba bien o que estaba mal, por cómo le trata a su pareja. Porque ellos no saben tampoco. Y porque ellos no saben, pero al final tú piensas que tienes algo mal y te acomodas, o te acostumbras a una serie de cosas, y al final no, es porque no has experimentado bien cómo es tu sexualidad. Y luego eso es muy difícil de quitar. Bueno, por lo menos que quien tenga el deseo de cambiarlo, lo intente. Hombre, por supuesto. Luego ya, si lo quitan o no, a lo mejor es más difícil en unos casos, en otros habrá que ver la experiencia previa que se tiene también sobre ello. Pero bueno, yo creo que por lo menos con este programa de hoy hemos abierto la puerta. Luego que entre quien quiera, pero por lo menos la puerta está abierta. Así que nada, chicas, un placer, Marta, un gusto tenerte aquí, que nos hayas explicado todo esto, la pornografía, la educación sexoafectiva, o sea, ha sido un placer. Un gusto hablar con vosotras siempre. Nada, siempre. Y bueno, querida Vanessa, bueno, ya ahora está, sí, ya te despido, ahora ya no puedes repetir, ya no puedes repetir más, ahora ya último programa de la temporada. Se queda. Cerramos contigo, así que un gusto también. Un gustazo, a ver, nos veremos con vosotras. Bueno, chicas, un placer. Un placer. Pues llegamos a una de nuestras partes favoritas, Rincón Cultural, donde os proponemos romper tabúes y mostrar sin censura lo importante que es la educación sexual en nuestras vidas. Estoy casi segura de que hoy vais a disfrutar mucho de nuestra recomendación. Rincón Cultural, una sección que tiene muchas historias que contar. Siguiendo con las claves para promover relaciones sexoafectivas saludables,
Y destacando la importancia de la comunicación, el consentimiento y el respeto mutuo, hoy os queremos recomendar una serie que aborda esta temática con un enfoque juvenil, fresco, educativo y a la vez muy, pero que muy entretenido. Sex Education. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Oh, I wish my mum was a sex guru. So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum? Esta serie británica, de 4 temporadas y disponible en Netflix, sigue la historia de Otis, un adolescente con muy pocos conocimientos sobre el sexo. Gracias a la profesión de su madre como terapeuta sexual, termina por abrir una especie de consultorio sexual clandestino en los baños del instituto. Y todo para tratar los extraños, o más bien normales, problemas de sus compañeros de clase. The students at the school need your help and we need their money. I'll deal with the business end of things and you can do the therapy. Therapy? Yeah, sex therapy. Like your mum. Wow, sex therapist. This could be awesome. We could be popular. I might have a mild to moderate crush on me. A través de sus episodios, Sex Education introduce temas como la diversidad en la sexualidad, la educación afectiva, el consentimiento y la importancia de la comunicación en las relaciones. Siempre desde una perspectiva inclusiva, natural y, como podréis comprobar, sin tabúes. I'm addicted to wanking. My pubes are out of control. I wish I could be a normal kid with a normal dad, with a normal dick. Lo interesante de esta serie es que no solo educa a los personajes, sino también al espectador. Aunque a primera vista pueda parecer una serie dirigida a adolescentes, su impacto trasciende generaciones, ofreciendo valiosas lecciones tanto a jóvenes como a adultos. Y lo hace representando relaciones de todo tipo, rompiendo mitos y desmitificando creencias dañinas acerca del sexo y el amor. Además, pone en evidencia la falta de una educación sexual integral en muchos sistemas educativos y cómo esto puede afectar a los jóvenes. What kind of man do you want to be? What kind of man do you want me to be, Dad? You can't choose who you're attracted to. You can't engineer a relationship. I don't believe in love. You are who you are. Don't let anyone take that away from you. I still think it's weird a teenage boy's a sex therapist. Para que luego digan que reflexionar y aprender es aburrido. Sin duda, Sex Education es una serie que merece la pena ver. No sé si sabías que uno de los estudios realizados en Uni4Equity consistió en un mapeo de recursos de apoyo para las unidades de igualdad y atención al acoso sexual y otras formas de violencia machista en las universidades participantes. Realizamos una identificación de recursos de apoyo clave existentes tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria. En el análisis realizado por el equipo de la Universidad de Alicante, se identificaron recursos internos clave, como el Centro de Apoyo al Estudiante y las representantes de igualdad de las diferentes facultades. Entre los recursos de apoyo externos, se recogieron recursos como el Centro Mujer, la Oficina de Atención a la Violencia de Género de los distintos ayuntamientos y asociaciones como la de Mujeres Juristas Temis. En la sección UA Activa contra la Violencia Machista de la Unidad de Igualdad de la UA, tiene la relación completa de recursos apoyos frente al acoso y la violencia machista. Y con esto llegamos al final de este episodio y también al final de la temporada de Que no nos determinen. Menudo viaje que hemos recorrido juntas. Si algo hemos aprendido en estos episodios es que cuestionarnos lo que nos han enseñado es el primer paso para poder cambiarlo. Hemos desmontado mitos, hemos abierto debates y sobre todo hemos desmontado que estos temas importan, que no son solo conversaciones aisladas, sino cuestiones que atraviesan nuestras vidas y que necesitamos seguir debatiendo sobre ellas. ¿Y ahora qué? Pues por ahora nos tomamos un respiro. Pero esto no es un adiós, sino un hasta pronto, porque hay muchos más temas por abordar, muchas preguntas por responder y muchas ganas de seguir generando espacios de reflexión y aprendizaje colectivo. Así que si os ha gustado esta temporada, si queréis más episodios, si hay temas que os gustaría que exploráramos en el futuro, escribidnos, nos encanta leeros. Mientras tanto, podéis seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Que no nos determinen, donde seguimos subiendo contenido. Y ya sabéis que todos los episodios están disponibles en Spotify, iVoox y YouTube, por si queréis volver a escuchar alguno o compartirlo con quien creáis que le pueda interesar. Gracias por acompañarnos y por ser parte de Que no nos determinen. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.